Vamos a empezar entonces, chicos, con la clase de química correspondiente al tema de la historia de la tabla periódica. La tabla periódica ha tenido toda una serie de intentos para ser clasificada, para obtener lo que hoy conocemos. Muchos de esos intentos han sido años antes de lo que ahora conocemos. Así, el primer intento para clasificar a los elementos de la tabla periódica se dio en los años 1600, cuando se intentó clasificar a los elementos químicos en dos. Es más, se les clasificó en dos, en electropositivos y electronegativos. ¿Y qué eran los electropositivos o los electronegativos? Los electropositivos eran aquellos elementos que perdían electrones. Y los electronegativos, aquellos elementos que ganaban electrones. ¿Ven? Eso se hizo mucho tiempo atrás. Posteriormente, en 1817, Dobereiner empezó a utilizar una característica del peso atómico de los elementos químicos. Dobereiner empezó a clasificar a los elementos de 3 en 3. De ahí que a su modelo se le llama triadas de Dobereiner. ¿Y en qué consistía esta clasificación de 3 en 3? Pues había que agrupar de 3 en 3 a los elementos y había una característica. El peso atómico del elemento central, como ustedes pueden ver el rojo, era igual a la semisuma de los pesos atómicos de los lados. O sea, se sumaba el peso atómico del negro más el peso atómico del azul. Se dividía entre dos, o sea, el promedio de ellos, y eso era el peso atómico del elemento central. ¿Ven? Esa clasificación lo hizo en 1817. Y se cumple. Veamos acá un ejemplo. Tenemos el litio, el sodio y el potasio. Así está en nuestra clasificación de la tabla periódica actual. El litio tiene un peso atómico de 7. El potasio, 39. Si sumamos 7 más 39, ¿cuánto sale? 46. Y lo dividimos entre 2. 46 entre 2 es 23. Y efectivamente, el sodio tiene un peso atómico igual a 23. Miren. Y aquí está la característica de Dobereiner. Dice, cada triada tiene elementos con propiedades químicas semejantes. Sin embargo, esto no se cumplía con todos los elementos conocidos en esa época, por lo que había la necesidad de seguir buscando otra forma de clasificar a los elementos. Así, 50 años más tarde, en 1864, Newlands empieza a clasificar de otra forma. Newlands clasifica los elementos de 7 en 7. Pero él va diciendo, si yo clasifico los elementos de 7 en 7, el octavo elemento va a tener las mismas características que el primer elemento. El noveno elemento va a tener las mismas características que el segundo elemento. El décimo, las mismas que el tercero. Y así sucesivamente. De tal forma que Newlands llamó a su modelo de la clasificación la famosa ley de las octavas, como conocemos ahora las octavas de Newlands. Ojo, en las octavas de Newlands se clasificaban los elementos de 7 en 7, no de 8 en 8. Profe, ¿y por qué lleva entonces el nombre de octavas? Porque el octavo elemento tenía las mismas características o propiedades que el primer elemento. De ahí el nombre de las octavas de Newlands. Y acá nosotros podemos ver, miren, tenemos 7 elementos, el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Luego viene el sodio. Fíjense, el sodio va a tener las mismas características que el litio, el magnesio las mismas que el berilio, el carbono con el boro, y así sucesivamente. ¿Ya? Pero aquí había otro detalle. Igual que en el caso de Dobereiner, no se cumplía con todos los elementos químicos. Así que había la necesidad de seguir buscando otra clasificación. 5 años más tarde, un ruso, Dmitry Mendeleev, se las ingenió para unir las ideas de Dobereiner con las de Newlands y proponer su propio modelo de tabla periódica.
En la época de Mendeleev solo se conocían 63 elementos. Y debido a que solo se conocían 63 elementos, no se podía cumplir las tríadas de Dobereiner ni las octavas de Newland. ¿Qué hizo el señor Mendeleev? Mendeleev, de un modo inteligente, fue dejando espacios en blanco para que fue guardando esos espacios en blanco para que cuando se encuentre el elemento se le pueda poner en ese lugar. ¿Ven? Muy ingenioso el señor Mendeleev para poder proponer un modelo de tabla periódica. Nuevamente, ¿qué hizo Mendeleev? El gran aporte que hizo Mendeleev fue el de dejar espacio. Supongamos que acá hay 10 elementos, ¿ya? Se conoce el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero el sexto no se conoce. ¿Qué hacían antes de Dobereiner? Al séptimo lo ponían como sexto. Y todo esto cambiaba sus características. Pero Mendeleev, ¿qué hizo? No, hay que dejarle un espacio acá para el sexto. Le dejamos espacio para el sexto y hay que continuar con el séptimo. ¿Ven? Ese fue el aporte de Mendeleev. Él dejó espacio para los elementos que aún no se habían descubierto. Y cuando hizo de esa forma, toditos los elementos se ubicaban correctamente. Podían cumplir todas las características. Miren, vamos a dar lectura a Mendeleev. Ojo, por si acaso, a Mendeleev se le conoce también como el padre de la tabla periódica moderna. ¿Ya? El químico ruso ordena los elementos de acuerdo con la variación periódica de las propiedades de estos. Afirma que las propiedades de los elementos están en función periódica de su peso atómico. Los 63 elementos conocidos en la época fueron ordenados en filas y columnas de acuerdo con su peso atómico. Los elementos que forman una columna tienen características semejantes. La tabla tiene 8 elementos o grupos. Por todo lo que hizo, él es considerado el padre de la tabla periódica moderna. Miren, otra característica de la tabla periódica de Mendeleev es que él ordenó en 8 grupos y en columnas. Y fue posteriormente Henry Moseley, basándose en el trabajo que hizo Werner, para que él le dé el modelo que se conoce en la actualidad. Moseley, ¿qué hizo? A los elementos químicos los ordenó en filas y en columnas. Las filas identifican el periodo, es decir, el nivel de energía que posee. Y las columnas identifican al grupo, y cada grupo pertenece a una familia. Moseley identificó 2 tipos de grupos, el grupo A y el grupo B. Dentro del grupo A identificó 8 familias. Dentro del grupo B también 8 familias. Las familias en el grupo A son alcalinos, alcalinos tercios, boroides, carbonoides, nitrogenoides, anfígenos y halógenos. O gases nobles también, al final. Y en el grupo en el grupo B, teníamos la familia del titanio, la familia del manganeso, los ferromagnéticos, la familia del calcio y todas las familias. ¿Ya? Por eso que el señor Moseley ordenó, mejoró la idea de Mendeleev y nos proporcionó la tabla periódica actual. Finalmente aquí tenemos la tabla periódica actual. Miren, les voy a explicar con más detalle. La tabla periódica actual está ordenada de acuerdo con el número atómico. ¿Qué significa el número atómico? El número atómico es el número de protones que tiene un elemento. Ahora, debido a que el átomo es neutro, se cumple el PES, es decir, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, los elementos químicos están ordenados en función al número atómico. Fíjense, el hidrógeno, ¿cuánto tiene? 1. Ve, acá está 1, ve. ¿Ven ese 1 de blanquito encima del hidrógeno? 1. Significa que tiene, ¿dónde está? ¿Sabes? Que tiene un electrón. Un electrón y aquí. Este 1 de acá es el número de electrones que tiene el hidrógeno. 1, 2, miren, el helio, el 2. O sea, tiene 2 electrones. Luego viene 3, el litio, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, los numeritos que nosotros vemos aquí en la parte superior, en la tabla periódica, esto indica qué cosa, el número atómico Z. Dice, consta de 18 columnas y 7 periodos. Profe, ¿por qué son 18 columnas? Contamos, ve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18. Ajá. Dice 18 columnas y 7 periodos. Los periodos son estos, miren, ve. Primer periodo, segundo periodo, y así sucesivamente hasta el séptimo periodo. ¿Qué cosa indican los periodos? Los periodos indican el número de niveles de energía que tiene. Por ejemplo, el señor Cromo se encuentra en el cuarto periodo. ¿Qué significa? Que tiene 4 niveles de energía. ¿Ya? Eso es lo que significa. Y también de acuerdo al número atómico y de acuerdo a su configuración electrónica. Ahí está, periodo. Es el ordenamiento horizontal de los elementos, posee propiedades químicas diferentes. El número de periodos es igual al número de niveles de energía. ¿Ves? Entre lo que les decía, ¿no? El cromo tiene 4 periodos. El bismuto, acá, 6 periodos. Las columnas, ahora las columnas. Las columnas están clasificadas en 2 grupos, ¿verdad? El grupo A y el grupo B. Cada grupo tiene 8 familias, ¿recuerdan? Aquí está el grupo 1A. Se llama alcalinos. El grupo 2A se llama alcalinos térreos. Aquí, fíjense, se deja todo este espacio y se viene al grupo 3A. El grupo 3A se llama boroides. El grupo 4A se llama carbonoides. El 5A, nitrogenoides. El 6A, anfígenos. El grupo 7A, halógenos. Y el grupo 8A, gases nobles. ¿Qué pasa con las familias del grupo B? También hay 8, miren. El del 3B se llama familia del escandio. 4B, familia del titanio. 5B, familia del vanadio. 6B, familia del cromo. 7B, familia del manganeso. Para el grupo 8B, o para la familia 8B, del grupo 8B, tenemos 3 columnas. ¿Ven? Y a todos ellos, en general, se les llama ferromagnéticos. ¿Ya? Porque tienen características magnéticas de atracción, como el hierro, por ejemplo. Estos son ferromagnéticos. Las familias del grupo 1B se llaman familias del cobre. Y las del grupo 2B, familias del zinc. Profe, ¿y estos de acá, que están acá abajo, qué son? Estos, los lantánidos y los actínidos, pertenecen al grupo 3B, aquí. Por todo lo que deberían estar acá, están aquí, los lantánidos. Todos los que deberían estar aquí, también que es en el grupo 3B, son los actínidos. ¿Ya? Todos ellos vienen acá. Otra forma que hay para clasificar a los elementos es de acuerdo a sus propiedades. Los no metales, miren, no metales, lo que ustedes pueden ver acá de moradito. El hidrógeno, el carbono, etc. Los metales alcalinos, lo que está acá, los alcalinos térreos, ya les mencioné. Los metales de transición, los que están de este celestito. Los metales después de la transición, los verdecitos. Los metaloides, ojo acá con los metaloides, ¿ah? Pregunta de examen. Los metaloides son no metales, pero con características de los metales. ¿Cómo es eso, profesor? Los metales siempre tienden a perder electrones, es decir, son conductores de la corriente eléctrica. Los metaloides son no metales, pero que pueden transportar la corriente eléctrica. ¿Y quiénes son? Son estos 7 que ustedes ven acá, el boro, el silicio, el astato, el teluro, el germanio, el antimonio y el polonio. ¿Ya? Los gases nobles, los halógenos. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy bien. Luego tenemos acá lo que les había mencionado, los del grupo A, metales alcalinos, alcalinos térreos, boroides, carbonos, nitrogenoides, anfígenos, halógenos, y falta el grupo 8A, que es el grupo
Acá falta el grupo 8A, que es el grupo de los gases nobles, ¿ya? Este grupo, el último 8A, se llama gases nobles. Aquí lo aumentan ustedes, ¿ya? Mírenme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta el 8A, que es el grupo de los gases nobles. En cambio, aquí sí está completo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el grupo 8B, ¿cómo se llama el grupo 8B? Ferromagnéticos. ¿Por qué no les ponen acá? Porque estos, los elementos del grupo 8 ya tienen completos sus niveles de energía. ¿Ya? Aquí están los nombres que ya les expliqué, familia del cobre, del zinc, del escandio, del titanio, etc. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta?